al final acabamos con, pues hicimos un ejercicio, o sea, lo que queremos hacer. Queremos cerrar las celdas de Schubert, ¿cierto? Pero ahí, o sea, y ahí hicimos un ejemplo intuitivo, pero y la intuición sirve mucho, es decir, ¿verdad? O sea, las celdas de Schubert son muy intuitivas, el Grassmanniano y la variedad de banderas son intuitivas, entonces más o menos cualquier noción de clausura que ustedes sientan que debería tener sentido va a funcionar. Claro, si uno lo quiere hacer preciso, uno tiene que decir pues en dónde estoy, qué tipo de espacio es, todo eso, y de eso vamos a hablar hoy, pero la verdad es que a pesar de que vamos a hablar de demostrar que la clausura es lo que les voy a decir que es al final, no es que sea más fácil, o sea, en últimas la versión intuitiva les da la respuesta correcta y es tal vez la forma más fácil de verlo. Claro, eso no es una demostración, pero les da unas técnicas para pensar. Entonces, antes de lo que queremos, vamos a realmente discutir por qué usamos, entonces estábamos hablando de las variedades bandera, ¿cierto? Y las definimos en una forma intuitiva, pero no hemos discutido esto de variedad. O sea, cuando uno usa variedad, tiene un significado, y a mí siempre se me olvida una cosa, y es que en inglés variety es variedad algebraica. Entonces, si algún día sí solo digo variedad, quiero decir variedad algebraica. Entonces, esto quiere decir, pues vamos a hablar un poquito de variedades algebraicas hoy para que sepan a qué me refiero y vamos a motivar por qué tiene sentido que esto sea una variedad, ¿okay? Y va a ser una variedad adentro del espacio, de un espacio proyectivo. Entonces, vamos a hacer eso, pero antes, y de hecho, bueno, después, entonces, empecemos el paso número 1 para analizar esto como una variedad, es hablar del Grassmanniano. Ah, no, pero todavía no, ¿cierto? Deberíamos hablar de variedades en general. Entonces, antes de hablar del Grassmanniano, hablemos de variedades algebraicas. Vamos a hablar de variedades algebraicas. Entonces, pues la verdad la definición es sencilla, lo hemos visto muchas veces y algunos de ustedes la saben. Entonces, dados polinomios, en varias variables, bueno, polinomios, su variedad algebraica afín es el siguiente conjunto. Es el conjunto de puntos en C a la n, tales que pues cuando evalúan cada uno de esos polinomios en el punto, en los todos son igual a 0, ¿cierto? Y esto es un conjunto de C a la n. Entonces, afín, que pues afín tiene que ver con que estamos acá metidos en C a la n. Y claro, pues uno podría reemplazar, y de hecho ahora que vi el resumen de la profesora Lucía, uno puede reemplazar esto con polinomios en R. Entonces uno puede hablar puntos en R a la n, y esto sería un subconjunto de R a la n, esto se volvería un subconjunto de R a la n. También esto va a ser una variedad algebraica, pues uno enfatiza generalmente real, ella les va a hablar de esto un poquito, y acuérdense, variedades algebraicas reales pueden ser muy difíciles, pero muy interesantes y muy importantes, los números reales importantes. Entonces quiero hacer un ejemplo porque lo voy a dibujar y yo no sé dibujar C2.
en el tablero. Entonces vamos a hacer un ejemplo rápido, que es b de y menos x al cuadrado en c a la 2. S a la 2, no, f a la 2. Entonces, simplemente sí que es una parábola. Una parábola, ¿cierto? Entonces, pues uno ha visto y ha hecho en cálculo muchos de los ejemplos que vemos son polinomios. Y pues objetos muy importantes, muy fundamentales. Entonces ahora las vamos a cambiar la palabra afín a proyectiva, porque pues acuérdense que queremos verlo acá adentro. Entonces, ¿qué es una variedad algebraica proyectiva? Entonces, acordémonos que dado un punto A0, hasta AN en C a la N más 1, esto nos da un punto en el espacio proyectivo. C menos 0, ¿cierto? Eso era bien importante. Pasamos harto rato hablando de que el 0 no estaba ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es, esto nos determina un punto en el espacio proyectivo. ¿Y qué es? Esta es la línea. Pues hagámoslo cortico. Esta es la línea entre 0 al punto A0 hasta A, ¿cierto? La línea que conecta estos dos puntos, ¿cierto? Eso ya lo habíamos hablado. Y lo importante tenemos que para todo lambda distinto de 0 ¿cierto? O sea, podemos o sea, eso no nos va a cambiar la línea. Estamos sobre la línea y en vez de tener un punto aquí, lo mandamos hacia allá o hacia acá, sigue estando en la misma línea. Entonces, y acuérdense, definimos este espacio como esto con el cociente de esta relación. Entonces, pues lo que queremos es definir variedades dentro. Y para eso queremos pensar en el tipo de polinomios o de funciones que queremos usar. Entonces, pues pensemos en lo siguiente. Siguiente. Supongamos que tenemos esta función. Entonces, pues, o sea, no sé qué llamarlo, pero supongamos que tenemos esta regla. Entonces, ¿tiene sentido o no esta regla? Pues, si tuviera sentido, tenemos esta regla, tiene que poder, o sea, si esto define una función, tiene que estar bien definida. Entonces, notemos que, pues, no. Porque, pues, si intentamos evaluarlo, no sé, digamos, f de... Ay, no quiero que después van a aparecer después. Si evaluamos A en A0, A1, esto debería ser igual a f de lambda A0, lambda A1, y si lo evaluamos, pues no van a ser iguales, ¿cierto? Entonces aquí es algo pues que tenemos que tener cuidado, y es que pues esto no tiene sentido. Pero, bueno, pues igual, listo, no importa, porque en últimas a nosotros solo nos importa en donde los polinomios son iguales a 0. Entonces miremos el otro ejemplo. O sea, porque en este caso, si se dan cuenta, pero este conjunto, estoy llamando A, el conjunto de las A's
en P2 sub C, tales que F A es igual a 0, esto está bien definido. Que pues siempre es 0, no importa, o sea, si evalúo esto simplemente me queda con un lambda al cuadrado al frente. Este es A0 al cuadrado más A1 al cuadrado, y este es igual a lambda al cuadrado por A0 al cuadrado más A1 al cuadrado. Entonces, este es 0 sí, solo si ese es 0, entonces pues estamos bien. Para el segundo ejemplo, que es importante, entonces por ahora pareciera que pues hablar de variedades está ok, pero el segundo ejemplo, y esto es relacionado a uno de los ejercicios, pero no todos lo hicieron, entonces por eso lo explico acá. ¿Qué pasa si miramos ahora, llamémosla G de x0, x1, le definimos como x0 al cuadrado más x1, y tratamos de mirar el conjunto donde pues, ese polinomio es igual a 0, pues, no la debería llamar función, ese polinomio da 0. Entonces, pues, lo que podemos darnos cuenta es que esto no está bien definido. Porque, digamos, acá podemos hacer una cuenta rapidita. Si miramos G de menos 1, 2.1, esto ¿qué es? Es 2, ¿cierto? Y esto debería ser igual a G de 1, 2 puntos menos 1, ¿cierto? Porque estos dos puntos son iguales, solo multiplico por una constante distinta de 0. Y acá esto que nos da es 0. Entonces, pues no, esto no tiene sentido, o sea, si quiero que esto esté bien definido, debería ser 0 en cualquier representante que escoja. Entonces, con eso, pues ahí nos damos cuenta que, pues para algunos polinomios sí funciona la variedad y para otros no. Entonces, pues lo que podemos ver es que si este polinomio es homogéneo, y homogéneo significa que homogéneo significa, es como acá, este no es homogéneo porque este término tiene grado 2, ¿cierto? Y este tiene grado 1. Acá los dos tienen grado 2. Este es homogéneo, ese no lo es. Entonces, esto lo que quiere decir es que todos los términos tienen el mismo grado. Entonces, si tenemos un polinomio que es homogéneo, podemos definir la variedad proyectiva, variedad algebraica. Entonces, la definición de una variedad algebraica proyectiva es lo siguiente: dados polinomios homogéneos su variedad algebraica proyectiva es lo mismo de antes, pero con puntos en el espacio A, son A.
Pero, una pregunta. Sí. ¿La variedad geográfica está bien definida? Sí, solo si F es homogénea. Pues en este caso, sí, yo sí creo. Pero si tienes varios, no. Es una pregunta más interesante. Porque, bueno, ahí voy a decir ideales, porque yo me imagino que algunos saben de ideales. Estos generan un ideal y queremos que el ideal sea homogéneo. Eso quiere decir que existen generadores que todos son homogéneos, pero no todos los generadores necesariamente son homogéneos. Porque pues, si este tiene grado 5 y este tiene grado 6, si los sumas igual te da el mismo ideal, pero no va a ser homogéneo. Entonces, en este caso yo estoy casi segura que sí, pero en este caso no. Muy bien, entonces, bueno, entonces una pregunta que ustedes tendrán es, pues listo, o sea, los números complejos ya pues tienen suficiente estructura, usted nos contó que es algebraicamente cerrado, entonces es maravilloso, porque nos estamos yendo al espacio proyectivo. Y una razón, pues es que ahí, pues hay buenas propiedades, o sea, porque igual si ustedes se dan cuenta, estos polinomios también definen una variedad afín. Entonces, pues, porque estamos, o sea, si esto define una variedad afín, ¿por qué nos vamos a preocupar de la variedad proyectiva? Y la razón es que, pues, la variedad, si uno piensa en esto como una variedad afín, hay propiedades que uno va a perder. Por ejemplo, como variedad afín esto no es compacto, pero como variedad proyectiva lo es. Eso es bueno. Y otra propiedad es, pues, no sé si ustedes saben, puntos suaves, pero uno en cálculo muchas veces se preocupa si algo es suave o no es suave. Existen espacios tangentes. Si miran esto como una variedad afín, nunca es suave, o sea, siempre hay una esquina, el origen siempre es una esquina. Entonces uno como que, pues, tiene todas estas variedades y tipo una es suave, no es muy chévere, pero si uno la considera proyectiva, algunas se vuelven suaves y otras no, o sea, uno puede entender más la estructura pensándolo acá. Entonces hay muchas razones por las cuales irse al espacio proyectivo es valioso. Listo, entonces ya hice un resumen rápido de qué es una variedad. Y ahora lo que queremos es, ahora sí vamos a hablar del Grassmanniano. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es decir, el Grassmanniano es, pues vamos a hacer dos cosas. Vamos a definir un mapa que nos va a permitir ver el Grassmanniano como ve acá dentro. Bueno, digamos que vamos a definir un mapa y quiero, pues, es un mapa muy famoso, se llama la inmersión de Fluker. Y esto ya, si se pues acá hay topología natural, pero pues, entonces quiero hacer un comentario rápido y lo repetiré cuando hablemos de clausuras. Que ya haciendo esta inmersión, ahí sí podemos hablar de clausuras sin preocuparnos mucho, porque acá hay nociones de clausuras naturales. O sea, esto es, uno pega varios Cs, le da el espacio proyectivo, en cada C yo hablo de abiertos y puedo hacer eso. Pero se imaginarán, es difícil, ¿cierto? Porque solo pues toca pensar en qué, cómo meto esto acá, cuáles son los abiertos acá, cómo cierro, cómo pongo límites, pero así es, si uno quisiera ser muy formal, así es como cerraría objetos que están dentro del Grassmanniano. Y lo que vamos a hacer, esto va a ser corto, los dos detalles son muy interesantes, pero desafortunadamente no hay tiempo. Vamos a realmente mencionar que, o sea, ya este mapa digamos que va a ser I. Vamos a decir que I del Grassmanniano es una variedad algebraica proyectiva. Pero, o sea, lo fundamental va a ser esto, y esto lo mencionaré, y si están interesados les daré referencias para que lean. Entonces, lo que vamos a hacer es definir la inmersión de Fluker.
Pero tienes una idea como más o menos corta de cómo se mete adentro, así como... Ah, esto lo vamos a hacer. Ok. Lo que no vamos a hablar es de esto. Esto sí es... O sea, vamos a hacer un ejemplo, ustedes como que van a sentir, van a tener el feeling de que sí, de pronto, pero si uno lo quiere demostrar, tienen que leer a Fulton. No sé dónde más. Fulton lo hace con todos los juguetes y es largo. Entonces, pero esto sí lo vamos a hacer. Entonces, sí, pero además, esto es muy clásico y a mí me gustó mucho. Listo, entonces, ¿cuál es la inmersión? La inmersión es, vamos a escoger, primero vamos a hacer un paso chico. Vamos a escoger un subconjunto de n y, bueno, tal que el tamaño de C es K. Y de pronto esto nos acuerda un poquito de la primera clase donde hablamos de estos subconjuntos y dijimos, estos tienen que ver con el grassmanniano y pues esto no es que diga en qué forma están relacionados, pero pues solo que se acuerden. Y vamos a coger un punto en el grassmanniano. Entonces, lo que vamos a hacer es definir el siguiente mapa, pues la siguiente, sí, es un mapa. Entonces, P sub C, C es ese subconjunto, y B es nuestro espacio vectorial. Entonces, es el menor. Y digamos que para ser muy explícitos, digamos que B es el span de, pues no, usemos la notación que ya habíamos dicho. Está representado por M, una matriz. Entonces va a ser el menor de tamaño, o pues de M de tamaño K por K. Asociado a las filas en sí. Entonces, no es difícil, hagamos un ejemplo rapidito. Entonces, el ejemplo es, digamos que M es 1, 3, 2, 0, no, es 1, igual si no, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 0, 0, 7, 9, 7, 3. Si esta es nuestra matriz M, calculemos P 1, 3, 4 de B. Pues bueno, B representando B. Entonces, ¿quieres esta coordenada de Fluker de B? Entonces tengo que escoger el menor, esto va a ser igual al determinante de las columnas que quiero, las filas que me interesan son 1, 3 y 4, ¿cierto? Entonces es el determinante de 1, 2, 7, 2, 0, 7, 1, 0, 3. Y bueno, ustedes seguramente, si son rápidos, pueden revisar mi trabajo. Pero si hacen el determinante, creo que les debería dar 26. Voy a saber si no me comentan, porque lo hice a mano. No, ¿qué es? Yo, la verdad, siempre uso Wolfram Alpha, entonces, ¿qué es? 2. ¿Cuál deberías? Pues, o sea, si se dan cuenta acá, yo estoy, o sea, hay distintas matrices que representan a B, ¿cierto? Todos, sí, yo tenía esa pregunta, no les creo. Pero yo escogí una matriz. O sea, si esto sí está bien definido.
Entonces, no sé, sí o no. Digamos, ¿qué pasa si cambio estas dos columnas? ¿Me da otro B o el mismo? Cambio de signo. Cambia el signo del determinante, pero el B es el mismo. ¿Cierto? Entonces no. Y ese sí, como ustedes ya lo hicieron, ya sé qué es. Entonces no está bien definido. Pero aquí es donde pues hay que acordarse del álgebra lineal. Y es que tenemos lo siguiente, y es que recordemos que si el span de las columnas de M1 es igual a la span de las columnas de M2, y digamos que M1 y M2 tienen rango máximo, entonces cualquier menor de M1, o pues digamos cualquier menor máximo de M1 va a ser igual al mismo menor por una constante. Pues, lo que hemos estado escribiendo es lambda, donde lambda es distinto de cero. Entonces acá nos vamos dando cuenta, pues todavía no hemos escrito proyectivo, pero nos estamos dando cuenta de que estamos en una situación, pues proyectivo está pareciendo natural, porque pues menores no están bien definidos, pero están bien definidos si juntamos cosas que difieren por un escalar. No sé, o sea, esto nos dice, yo no es que los quisiera confundir, realmente tenemos que irnos al espacio proyectivo. Entonces ya podemos definir la inversión. Entonces, el mapa definido por B lo mando al... pues no, ¿verdad? Que no usamos paréntesis, podemos no cuadrados. P, B, ay no, P sub C de B, tal que C es subconjunto de N y el tamaño de C es K. Esta es la inversión de Fourier. La música, porque es una inversión muy bonita. Acompañarla con música. Listo, entonces, bueno, pues tenemos que pensar. Bueno, hay varias cosas acá, ¿cierto? O sea, yo les di cierta idea de que esto está, pues tiene sentido, ¿no? Pero el ejercicio que ustedes van a hacer, que es pensar en una álgebra lineal y de pronto pensar en recordemos, es que I está bien definido. Es decir, pues esta notación es un poco extraña, pero lo que quiere decir es que escojo dos representantes distintos de P y le saco sus menores, los dos puntos van a diferir por una constante. Entonces eso pues está en los ejercicios y escribí lo que digo en palabras, va a estar en los ejercicios para que lo piensen, y es un repaso de álgebra lineal.
lo que quiero hacer es que, bueno, es claro, o sea, siempre que hay muchas palabras, uno debe decir por qué las palabras, por qué estamos usando esas palabras. Entonces, ahí usé la palabra inmersión. Entonces esto nos está diciendo algo que esto debería ser inyectivo. Entonces hablemos un poquito de por qué eso pasa. A no ser que haya preguntas antes. Ahí ustedes van a practicar, o sea, esto es un poco denso, pero pues ustedes van a practicar encontrándolos, pues tanto la preimagen como la imagen en los ejercicios. Entonces la proposición es que la inmersión de flujo es 1 a 1. Sí. Para la inmersión uno escoge el orden de los subconjuntos. Ah, bueno, pues sí, es una pregunta, ¿cierto? Sí, podemos hablar de eso, o sea, más bien digamos que las coordenadas, lo que generalmente se hace, o sea, uno tiene que escoger, ordenarlos en alguna manera, si uno quiere usar las coordenadas x0, x1 hasta xn chusca menos 1, pero pues eso es un poco arbitrario, entonces lo que uno generalmente dice es que las coordenadas van a ser de la forma x sub c, tal que pues, c es un subconjunto de n, tal que es, no, porque el rojito era cuando estaba mal, tal que es. Pero sí, claro, hay que escoger un orden. Y usualmente se usa el orden lexicográfico. Entonces uno generalmente piensa digamos, si tuviéramos el grassmanniano 2,C4, tendríamos las coordenadas x1,2, x1,3, x1,4. En vez de x0 hasta xn. Lo hace más sencillo. Entonces, ahora sí hablemos de esta proposición. Y para la proposición, pues lo queremos demostrar, pero antes de demostrarlo, deberíamos hablar de la representación canónica. Digamos que lo vamos a demostrar, pero lo vamos a demostrar en varios pasos. El primero queremos hablar de representación canónica de un vector, de un subespacio vectorial en el grassmanniano. Entonces repitamos, esto es un repaso de lo que ya habíamos hecho en cierta forma, o sea es nuevo, pero es repaso. Entonces, acuérdense cómo hicimos para descubrir la representación canónica de la variedad bandera. Discutimos el tipo de operaciones de Gauss y dijimos pues cuáles son válidas y cuáles no. Entonces hagamos lo mismo. Entonces lo que habíamos escrito antes era, bueno, podemos intercambiar columnas y ahorita discutimos cuáles. También estábamos multiplicando una columna por un escalar y lo otro que estábamos haciendo era sumar la columna I a la columna J. Entonces ahora pensemos, porque lo que queremos es, o sea, acá donde de n, pues de n, donde B es igual al span de las columnas de M. Entonces, analicémoslo paso por paso. Si intercambiamos las columnas de M, cambiamos el espacio vectorial. No, en este caso no, entonces lo podemos hacer. Si multiplicamos una columna por lambda distinto de 0, cambiamos el espacio vectorial.
Y si sumamos una columna y a la columna J, ¿qué pasa? Cambiamos el espacio vectorial, ¿no? En este caso no, porque antes teníamos que preocuparnos era que la primera columna nos daba la primera bandera. Y si le subamos algo de atrás a la primera columna, pues nos cambiaba la primera bandera. Pero el espacio vectorial no cambia. O sea, acá de hecho podemos hacer las tres. Es un poquito distinto. Entonces, sí, usando eso, podemos definir la forma canónica. Entonces, digamos que podemos usar esta definición que va a ser utilizar. M sub B es la representación canónica de B si tres propiedades se satisfacen. Entonces vamos a tener, va a ser muy parecido a lo de antes, pero el hecho de que podemos intercambiar columnas nos va a permitir poner los unos en una posición especial. Entonces tenemos dos pivotes. La entrada más al sur, más al sur, que es distinto de 0, de M, sub B, es 1. Este es el pivote en cada columna. La segunda propiedad es que, la segunda propiedad es, pues lo voy a escribir así, ¿cierto? Que acá tenemos nuestro pivote. Bueno, o sea, esto es implícito, esto es una consecuencia de uno, pero no importa, puede hacer el movimiento, donde este es un pivote. ¿Cierto? O sea, y por ahora es igualítico a lo que teníamos en la variedad bandera. Pero ahora la propiedad número 3 que nos permite que la descripción sea única, es decir, cada espacio vectorial va a tener una única matriz, una única representación canónica, va a ser la siguiente. Si los pivotes son y 1,1 y 2,2 hasta I, K, K. O sea, acá esto es uno, estoy seleccionando porque ahora hay muchos representantes y puedo cambiar las columnas. Entonces, si escojo esos como nuestros, si esos son los pivotes, entonces lo que voy a escoger es que I1 va a ser menor que I2 y así. Y K. Ahí. Entonces, miremos un ejemplo. Esta matriz está en forma canónica. ¿Cierto? Porque el pivote este está en posición 2,1, este está en posición 4,2 y este está en posición 6,3. Y 2 es menor que 4 y es menor que 6.
Entonces siempre los tenemos. Y para, pues, atar un poquito, o sea, si hay tiempo vamos a atarlo más a lo que está hablando el profesor Nantel, pero quiero hacer una pequeña observación, que bueno, es un ejercicio para ustedes. Si borramos todos para cada pivote borramos el pivote, o sea, esta N invertida, borramos el pivote con todos los ceros hacia abajo y todos los ceros a la derecha, ¿qué nos da? O sea, en este caso, si hacemos ese proceso, acá nos da A, B, C, D, E, F. Nos da ahí se me olvidó si él usó diagrama de Ferrer o diagrama de Hickman. Dos. Entonces la razón por la que introduje, borré la proposición, pero la razón por la que introduje la descripción o la representación canónica, bueno, pues es bueno repasar un poquito, pero también es porque la vamos a usar para demostrar que es inyectivo. Esto nos permite, pues sí, ahí dense cuenta que no nos tenemos que preocupar, pues queremos demostrar que la inmersión de Kruger es inyectiva, entonces, pues, ¿qué representación tenemos? ¿Qué podemos decir de ella? No, o sea, sí tenemos, esto nos da mucho poder. Entonces, ven, escribo acá la proposición. No queremos demostrar. Entonces, pues ya hicimos el paso 1 que era hablar de la representación canónica. Y ahora, bueno, pues vamos a, o sea, no voy a demostrarlo en toda la generalidad, eso sería un ejercicio, pero vamos a demostrarlo si los pivotes están en las siguientes posiciones: n, 1, n, no, n menos camas. No, 1, 2. Entonces, para eso simplemente lo podemos ver con un ejemplito. Entonces, en el ejemplito digamos que tenemos la siguiente matriz. M1, M2, M3, acá. O sea, yo lo empecé llenando así, pero pues la matriz tiene que, pues voy a asumir que es de esta forma, ¿cierto? O sea, sabemos que acá todos estos tienen que ser 0 y acá tengo libertad y quiero dejarla un poco arbitraria. Entonces, pues varias observaciones acá, pero bueno, lo primero es, o pues la observación más importante es, o sea, que quiero decir que esto va a ser igual a pues un más o un menos P sub C de B. O sea, quiero encontrar un ser tal que esto sea cierto. ¿Cuál ser de pronto podría usar? Voy a borrar mientras pienso.
hay varios, pero entre más usemos esta parte, más fácil es. Entonces, pues definitivamente tengo que usar la primera fila. Y digamos la segunda fila, quiero que esto sea de algo. Entonces, ¿qué puedo poner en la segunda fila? Y eso es bien fácil porque es triangular superior, entonces solo multiplico. Y ahí nos da con un más. Y ahora, entonces esto quiere decir que esto es igual a P sub, ¿qué sería ahí? 1, 4, 5. ¿Cierto? Y ahora, pues podemos hacer lo mismo con M1, 2. Sí, ¿cierto? O sea, M1, 2 es menos el determinante de... Y similarmente, y esto pues es P sub 1, 3, 5 de B. Y similarmente M13 va a ser igual a P sub 1, 3, 4 de B. Y pues se imaginarán, o sea, si hicimos esta, se pueden imaginar que en la segunda fila es lo mismo. Entonces, pues en este caso, la razón por la que solamente lo voy a hacer en este caso es porque es bien sencillo ver. No necesito una notación muy densa. Pero tenemos la siguiente observación. O pues el siguiente lema. Sí, la posición de los pivotes de M es y M, pues escribámosla como M y J, ¿cierto? La matriz con entradas M y J es así como allá. Como una estrella. Entonces, para 1 menor o igual que I, menor o igual que N menos K, tenemos que, es decir, para todas las entradas hacia arriba, tenemos que M y J es igual a más o menos, no sé cuál, uno de los dos, no los dos, o sea, más o menos, P sub, básicamente lo que está acá, ¿cierto? O sea, P sub C. C. Sí. C. N. Se puede hacer muy explícito. Se puede hacer muy explícito, pero notacional sería un poco denso. Tal vez sería más confuso, pero sí, o sea, realmente miran la fila, o sea, quitan la fila del 1 donde correspondiente y pues, es lo que hicimos acá. Hay que escribirlo precisamente y no lo voy a hacer. Pero sí es claro. Me da nervios. Entonces tenemos este lema y entonces usando este lema, pues todavía no, ¿cierto? O sea, ahora sí, olvidémonos, entonces vamos a hacer esta demostración. Demostración de la proposición que I es inyectiva cuando eso pasa. Entonces,
Digamos que tenemos dos espacios vectoriales en el riemanniano, tales que la inversión de Fluker nos da lo mismo. Entonces, pues, algo que podemos notar, ¿cierto? O sea, podemos decir un ejercicio. Pues, supongamos que M de B1 tiene los pivotes, o pues en posición estrella. Todavía estrellas tenemos. ¿Qué podemos decir de los pivotes de MB2? O sea, podemos decir una cosa, o sea, hagamos un poquito de borrador, o sea, ¿cuál es P de N menos K más 1, N menos K más 2, N de B1? ¿Qué es este menor? 1. Y como Leimer, pues como son iguales, ¿cierto? Sabemos lo mismo. Y ignoremos la parte de arriba de MB2, ¿cierto? MB2 partamos en pedacitos, eso siempre es muy útil. Y acá tenemos una matriz de K por K. Entonces, y sabemos que el determinante de este pedacito es 1. ¿Qué nos dice la eliminación de Gauss? Jordan o Gauss. Cada columna ya tiene su pivote. Sí. Cada columna hay un pivote y como podemos intercambiar columnas, podemos hacer reducción de Gauss Jordan. No sé si se me olvida cuál es Gauss y cuál es Gauss Jordan, pero podemos hacer reducción. O sea, esto si usáramos las 3 reglas que hablamos allá, debería darnos, como este tiene determinante 1, nos debería dar la identidad acá abajo. Y acá pues no sabemos qué nos da, pero esos están ahí de paseo. Entonces, ¿cuáles son los pivotes de MB2? Los mismos. Porque este menor tiene determinante. Listo. Entonces, ahora, pues aplicando a eso, ¿qué nos dice el lema? O sea, acá tenemos, aplicando, ¿qué pasa si aplicamos el lema? O sea, sabemos que, digamos acá, si este fuera M de B1, pues sabemos que esto va a ser igual a M de B2. Y que es M de B2, pues como tiene la misma forma, nos va a dar la entrada 1, 1. Acá, M12 es este menor y esto es igual a P de 1, 3, 5 de B2. Y pues como esta matriz tiene la misma forma que esta, nos tiene que dar la entrada en la posición 1, 2. Y así, y así, y así. Entonces, la representación canónica junto con este lema nos dice que los listo, tienen que ser la misma matriz.
Entonces hicimos este paso. Y como ejercicio, que ya creo que pues les di las herramientas para completar la demostración, si les interesa, pueden completar. Si lo quieren ver. La inversión de Fluker es 1. Entonces, pues bueno, tenemos el descanso. Pero quiero ver una cosita rápido. Pues bueno, para finalizar, sí, voy a decir 2 cositas bien rápido. La primera es que definitivamente entonces uno cuando dice que esto es una variedad, realmente lo que está diciendo es que pues uno no piensa en este grassmanniano como líneas, bla bla bla, no, uno realmente piensa que está acá adentro. Entonces grassmanniano como una variedad es el grassmanniano junto con esta inversión. Y bueno, y pues eso, como dije antes, nos da topología, podemos cerrar, nos da coordenadas, y tener coordenadas es muy útil, pueden usar computadores. Bernd Sternfeld le encantan estas coordenadas y usa Macaulay todo el tiempo, porque ahí pues uno puede aprender varias cosas del grassmanniano escribiendo polinomios con estas coordenadas que les enseñé. Y pues el teorema, para terminar, o sea, hoy hablamos del grassmanniano y mañana vamos a hablar de pues hay una referencia para ver este tema de este teorema. Pueden ver el libro de Fulton que se llama Young. ¿Pablo? Sí. Una pregunta. En la demostración, ¿de qué parte usamos que los peces de una son múltiplos de la otra, de los peces de la otra? No, eso no lo, o sea, eso es importante para demostrar que está bien definido, porque nos está definiendo un punto en el espacio proyectivo. Para que es 1, 1 no se necesita. Pero o sea, para usar, digamos, lo dijimos por contradicción, ¿no? Como dijimos, o bueno, no, lo hicimos directo, dijimos si la inclusión de B1 es igual a la de B2, entonces podemos recuperar las coordenadas usando estas matrices. Sí. Pero, o sea, que sean iguales significa que son bajo múltiplos iguales, ¿no? Sí. Pero cuando tenemos, sí, es cierto. Pero en este caso, a decir verdad, cuando uno tiene la representación canónica, en este caso muy especial, son iguales, exactamente iguales. Okay. Sí, es una buena observación. No sé qué tan claro es, o sea, a mí ahorita no lo veo clarísimo, pero es cierto, son exactamente iguales. Listo, entonces para terminar, me demoré un poquito, perdón, pero pues, 5 minutitos, no pasa nada. Entonces, quiero decir que existen polinomios homogéneos desde 1 hasta fk en c de x0 hasta, o pues, lo que está, bueno, hasta x, pues no, seamos x sub c, también c, eso está muy, debería borrar más. C es subconjunto de n y el tamaño de C es k. Existen polinomios homogéneos en ese anillo, tales que la inversión, la imagen del grassmanniano bajo la inversión de Fluker es igual a una variedad proyectiva. Estos son las relaciones de Fluker. Y por ejemplo, pues porque muchos están diciendo, muy chévere, pero ¿cuáles polinomios son? Y no es que sean difíciles, pero pues como no es, pues no los vamos a usar mucho a decir verdad, entonces pueden escribir un ejemplo y pueden leer más
O sea, Fulton Young Tableau lo tiene, o también capítulo 3 del libro por Maribel, que ese también va a estar muy relacionado a es una buena referencia para el curso de Nantel. Tenemos el siguiente. Entonces hagamos el Grassmanniano 2,C4. Entonces si cogemos esta esto es igual a I del Grassmanniano 2,C4. Y esto se llama una relación de flujo. Entonces en los ejercicios ustedes van a revisar que estos sí se satisfacen. Y esto es bien bonito, o sea, ahí se ve un poco abstracto, pero si escriben 1, 2, 3, no, la mejor forma es con cuadrados. Es lo que más me gusta. 1, 2, 3, 4. Entonces, porque uno no sabe cuáles son más y cuáles son menos. Entonces dibujan un cuadrado, dicen, pues este es 1, 3, 2, 4. Entonces, este es el primer término. El segundo término es 1, 2, 3, 4. Y el último término es 1, 4, 2, 3. Ahí pues pueden saber cuáles son los signos, ¿cierto? Los que tienen negativos son los que no están cruzándose y el que tiene positivos es el que se cruzó. Y ya, listo, tenemos ahí.